Entonces, ¿cuál es su nombre? Valentina. Valentina. Ahí en el PPT yo pongo información general de mí. Mi nombre es Javiera Márquez, ingeniero agrónomo de la Católica del Paraíso. La mención que saqué yo fue de hortalizas y flores. Y bueno, lo mismo de siempre, atención en horario de oficina. Lo bueno es que esta clase es el martes, así que lo más seguro es que el lunes me van a empezar a escribir por algo, pero respétenme lo del horario de oficina. Bueno, como volvimos a full normalidad y aquí no ha pasado nada y se acabó la pandemia y todo, se siguen las mismas normativas que existían antes de la pandemia. Quiere decir que ya tienen que haber escuchado a otros profes, que a los 15 minutos se pasa la asistencia y el que llegó tarde quedó ausente, ¿ya? Ahora yo la voy a pausar al final, simplemente porque es el primer día nada más. Bueno, ya tengo teórico 60%, pero en realidad la asistencia es del 75%, ¿ya? Y el práctico 100%. Se entiende que aquí nadie le va a dar COVID ni nada, no le va a pasar nada, así que el práctico 100%. Justificativo, apenas tengan el justificativo tienen que enviar la coordinación docente y ahí a mí se me levanta el tema. Bueno, este ramo tiene laboratorio, tiene prácticos en PIT, tiene que ser con delantal. Vamos a ver muchas cosas me podría, así que traten de traer delantal. Y bueno, ya saben que esta semana no hay. Y va a haber trabajos que desarrollo, ¿ya? Voy a ir a ver cómo va a ser la metodología que vamos a trabajar. Pero con respecto al práctico, ¿usted solamente lo va a hacer jueves? Solo jueves, nada más, ningún otro día. Pero jueves por medio. Ya, entrega de trabajo fuera de horario, un 1. Las pruebas hasta ahora, la metodología no la tenemos clara si es que va a ser online o con papel. No hemos dicho nada, así que de mí hasta el poder de poder escoger, seguiría haciéndolas de manera virtual. Pero veamos cuáles son las instrucciones que hay ahora. La prueba recuperativa se toma solamente una nota pendiente por medio de una prueba oral en la página 16 y se pone nota por participación 10%. Al llegar a clase, obviamente, bueno, tratar de trabajar la puntualidad, el respeto, participación activa es súper importante porque si no esta clase se vuelve súper monótona. Porque va a haber un momento que yo les voy a poner esta enfermedad de este tipo, se disemina así, se llama así, no sé qué. Y apodo, esta enfermedad se llama así, se puede volver muy fome, ¿ya? Así que necesito que ustedes participen y si nos estamos volviendo la pelo, avisa. ¿Qué ideas aportan para llevar bien la clase? Ya cachan cómo es mi mano, ya saben cómo es. ¿Qué ideas aportarían ustedes para que se entrete la clase? Hartos memes. Hartos memes, más memes, ya. Digamos. ¿Cuántos memes pasé? Es que pregunte eso, ¿cuántos memes pasé en la diapositiva tanto? Una nota. No sé, prueba en conjunto. Participación activa. Ideas para aprender cosas de memoria. Vamos a ver harto nombre difícil, harto nombre científico. Nombre de enfermedades de planta. ¿Cuántos nombres de enfermedades de planta me pueden decir? Clorosis. Es un síntoma. Es un síntoma. No. Enfermedades de humanos. Sí. Diabetes. Anemia. Ya todas esas son abióticas. Abióticas por decirlo. Cáncer. Genética. Hepatitis. No, esa puede ser bacteriana. Hay una hepatitis bacteriana. Entonces la Ahí bronquitis. tenemos una. Bronquitis. Leptospirosis. Neumonía también, es bacteriana. Ahí tenemos alguna enfermedad. Y si les digo de plantas, por ahí me saltó una. La botritis que La después. botritis. La botritis es la primera y esa no se le borra nunca. La botritis es la primera enfermedad que se aprende. Pero sí, hay otras cositas de memoria que aprenderse. Ya, fechas de prueba con el 10% de participación y los trabajos de laboratorio en realidad es como la misma manera de lo que hemos trabajado en CERTI, nada nuevo. Y dentro de los objetivos del ramo, saber qué es la fitopatología, saber a quiénes atacan, quiénes son los culpables de que las plantas se enfermen, aquí algo ya hemos conversado. ¿Cómo atacamos una enfermedad? ¿Cómo controlamos una enfermedad? ¿Cómo evitamos que tengamos una enfermedad? Finalmente siempre va a ser mejor evitar que curar, ¿cierto? ¿Qué aplicamos en el caso de tener una enfermedad? Y cómo aplicamos los productos, ¿ya?
Y el objetivo general del ramo es que ustedes sean capaces de mantener el estado fitosanitario óptimo de un cultivo considerando normativa vigente. ¿Normativa vigente de qué? ¿Qué normativa vigente? ¿Ah? Fecha de vencimiento. No. Disponibilidad de uso por contaminación. Ya, contaminación. Ok, ¿quién designa esa normativa vigente? Una buena pregunta. Salud. Puede ser Ceremi, ¿qué más? El SAC. Muy bien. Pero eso a nivel nacional. Ustedes van a mandar frambuesas para China. ¿Quién va a definir la normativa para saber qué mandamos para allá? China. ¿El país? Hay muchos lugares, chiquillos, que tienen productos que están prohibidos y aquí en Chile se usan. No, hombre, que en Chile sí, eso permite, tiene además etiqueta amarilla, así que no hay problema. Pero resulta que el país de destino no permite el producto. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar al tanto de la normativa vigente, tanto del país en el que estamos insertos, y si vamos a exportar, el de destino. Si no, nos van a rechazar el producto. La exportación de fruta hay diferentes normas para cada país. Sí, para cada Y es país. complicado. Sí, sí. Pero son bien genéricas. Hay productos que están prohibidos, pero bueno. Realmente tratar de no usar el coral, si por ahí están prohibidos. Ya. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que van a aprender acá? ¿Qué les dice fitopatología? Ser enfermeros de planta. Enfermeros de planta. ¿Cómo combatir la enfermedad? ¿Cómo combatir las enfermedades de planta? Prevenir. ¿Cómo? Identificar, diagnosticar. Igual es difícil la diagnosis. Si tipo Dr. House es difícil, no es fácil. No es fácil. Pero se puede. Al menos las más generales y las más importantes se pueden diagnosticar. Pero algunos todavía les va a seguir costando. Ya. ¿Qué les gustaría aprender? Mucho. Fitopatología. Genérico. ¿Qué les gustaría aprender en el ramo? ¿Cómo combatir la enfermedad? ¿Cómo combatir las enfermedades? ¿Cómo mejorar mi memoria a corto plazo? Bien. ¿Cómo observar? Detectar las enfermedades. ¿Cómo? ¿Cómo tener una buena condición en cultivo? Como decía, mejor evitar que curar. Detectar las enfermedades. Detectarla. Y faltó la parte taxonómica aquí. ¿Cómo evito o cómo controlo una enfermedad en el orgánico? Antes de meter los químicos, antes de ser muy brutal. Porque ¿con qué controlamos las enfermedades? Con pesticidas. Y uno escucha la palabra pesticida y se espanta el tiro. Pero eso, tratar de usar productos que sean más ecológicamente más buenos. ¿Qué metodología les pregunto acá? ¿Cómo les gustaría aprender cuestiones de memoria y repetición? ¿Cómo les hago aprenderse cosas de memoria? Carlos Magno. Carlos Magno. Me dijeron lo mismo en la otra, que de cubos café tampoco. No pasa nada. Yo sí me lo aprendí. Repetición. Botritis cinerea, botritis cinerea. Unos juegos. Botritis cinerea. Botritis Botritis cinerea. cinerea. Hasta que nos aparezca y van a decir, botritis cinerea. Ya. ¿Les hago hacer videitos? Me complican un poco, pero sí, igual sirven. En el otro no tengo muchas ganas. No, pero un TikTok. El año pasado hicimos con el ejercicio que teníamos que hacer de la Lo sí. investigación, hicimos tipo. Y el año pasado se hicieron buenos videos. Sí, salieron buenos. Sí. Ya, ahí vemos. Ahí vemos cómo impongo la metodología de los videos. Ya. Chiquillos, ¿cuáles son los objetivos específicos del ramo? Que ustedes sean capaces de seleccionar productos que puedan controlar enfermedades, aprender a leer etiquetas más que nada, manejar técnicas de control de enfermedades, identificar algunas enfermedades más importantes que puedan ocurrir aquí en Chile. Me pasaba mucho, me pasa en años anteriores que yo les pido enfermedad, por ejemplo, de la fusario, del fusario. Y me hablan del fusario, no sé cuál es el apellido, se llama el moco del plátano. Y yo, chuta, ¿y en Chile cultivamos plátano? No, pues. ¿Qué me sirve a mí saber del fusario donde todo menos que me vaya a trabajar a Colombia? Traten de enfocar las enfermedades que pasan acá, o que sean cuarentenarias acá. El Que gran me viaje. sientan aquí en Chile, pero que estén en la esta aquí en Chile. Esas me sirven, pero la que le da en Kenia a los cafetales,
mí no me da maní porque a mí no me interesa eso. No trabajamos aquí en el café, ¿ya? Pero tú sabes gramar el café está los cereales. Oh, no sé. Nunca me idea de Ya. Profe, y en ese sentido de que, no sé, uno quiera usar o irse a otro país a trabajar, ¿hay que hacer otro curso en el extranjero? Depende del país y a lo que vas. Y a lo que vas. Claro. Si vas como fitopatólogo para otro país, efectivamente yo creo que te tienes que especializar en la enfermedad que tiene ese país, en que hay ese país. Depende de la especialidad que uno quiera. Sí, no, pero es súper amplio. Claro. Y porque, o sea, finalmente muchos se van a trabajar afuera con paqui. Y no es mucha la diferencia, al final la botita está aquí, está allá. Eso es como muy básico. Pero ya si quieres nivel de investigativo o de estudio, claro, pues ahí puede ser que tengas que capacitarte. Pero siempre estudien, ¿eh? Siempre capacítense. Ya. Aquí puso el concepto de epífitas, dice. Identificar las principales enfermedades que afectan a los cultivos agrícolas de acuerdo a la normativa vigente para clasificación de epifitia. Dice, epifitia, palabra nueva. Hágase un glosario también, igual que el otro ramo atrás de las palabras que no conozcan. Se parece mucho a la palabra epífita, pero no es lo mismo. Epífita, por un lado, epifitia. Nosotros vamos a hablar de las epifitias, ¿ya? Ahí lo vamos a definir. Y programar medidas de control. Entonces, este ramo se va a separar en 3 unidades. En la primera vamos a hablar de fitopatógenos, en general. Luego de un control holístico. Y finalmente, uso seguro de agroquímicos. Y ahora le damos entonces, vamos a meter un poquito de charla. Esto es lo que vamos a hablar entonces durante la primera unidad, partiendo obviamente por la introducción. Y les quiero mostrar este video para que funcione el sonido. Ya encontré. ¿Qué cosa? Ya, tengo una. Tú sabes internet. Ya me pones ahí. ¿Hay una forma de cambiar el idioma? Por lo que yo sé, profe, si no le da la opción de ponerlo en español, no debe tener subtítulos en español. No, que lo encontramos en el otro. Acá está, traducción automática. Sí, Arriba, arriba. buscando el nombre. Para arriba, para arriba, para arriba. Ah, perdón, me pasé, no sé los cabezos. ¿Sabes si cuenta? Sí, no, ese lo es. He was the first farmer. He planted the seed and grew our world. It was the birth of progress. Because someone could grow corn, some wheat, rice. Humanity could grow everything else. This is the power of farming. The power to grow our civilization. But who could have predicted how big civilization could get? Our population is increasing. Our natural resources are declining. And our planet's climate is changing. So farming needs to change too. And it has. With smarter tools, sustainable practices, and ever higher yields. Farming gives progress to the world, and the world is giving it back to farming. We're Corteva AgriScience, and we're here to support the people who support us all. With stronger seeds, precise crop protection, and data you can count on, we're bringing the next generation of farming to the next generation of farmers. Un comercial. Lo encuentro muy bonito, así como un poquito, como que le da como encanto lo que estamos estudiando, lo que estamos haciendo. Finalmente somos nosotros los que, los farmers, pero sí los que vamos a trabajar con ellos. Y uno de los problemas más grandes que obviamente vamos a tener, y que se los había mencionado, el tema de la alimentación mundial. ¿Y cuál es el otro problema que tenemos ahora? A ver si alguien se da cuenta viendo las noticias. Así. Sí, así.
Ay, verdad que entró ese bicho. Ay, sí, verdad de plano. Ok, Ucrania, Rusia. Guerra. Lectura del año pasado. ¿Se acuerdan que en una de las preguntas yo les hice ¿quién es el mayor productor de nitrato de amonio? ¿Se acuerdan qué país salía? Rusia. Rusia es uno de los países más importantes exportadores de fertilizantes nitrogenados. Le están cortando todos los brazos a Rusia. Todo. Y Rusia es un monstruo. ¿Qué va a pasar ahora si ya estamos con escasez de fertilizantes? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Viene una escoba con eso? ¿Viene una escoba? Si ya antes había problemas con los fertilizantes nitrogenados, realmente ahora ya estamos condenados a buscar alternativas. Creo que Ucrania igual era Sí. productor de... Sí. Orgánico, darle con, no sé, con guano, aprovechar todo para sacar nitrógeno. Acuérdense que es un macronutriente, pero es fundamental para las plantas. Estamos condenados. Se viene algo rudo. Ese es como el panorama en el que estamos ahora. Ok. Con respecto a la fitopatología, chiquillos, para entender el tema de los fitopatógenos y enfermedades de las plantas, hay algunos conceptos y definiciones que necesitamos trabajar. Primero, ¿qué es la fitopatología? Hay dos... Muchas gracias. Signos, síntomas son palabras que parecen similares, pero son distintas al momento de ponerla a la práctica y lo vamos a trabajar ahora. ¿Qué es un agente causal? ¿Qué es la epidemiología? ¿Qué es un vector? ¿Y qué son las epifitias? Volvió a aparecer ahí la palabra, epifitias. ¿Cómo definirían ustedes una planta sana? Humectado, turgente, firme. Hoja de uniforme color. ¿Ya? Que tenga buena estructura y tenga buen color. ¿Ya? Ya, eso dilo en lindo. ¿Qué es una planta sana? ¿Qué es una persona sana? ¿Ya? O sea, una planta que muestra todo su esplendor. No hay ninguna falla de ningún tipo. Si la planta hace 50 hojas, muestra las 50 hojas. ¿Cómo definirían ustedes una planta enferma? Con, Son síntomas. que tenga presencia de, no sé, pues un síntoma de decadencia, o falta de agua, exceso, Tengo bronco. pérdida de estructura, pérdida de color, Puede pérdida... tener un nombre como el digüeño, que mencionaba recién, pero no enfermo el guayo o el brócoli, por ejemplo. Es difícil cuando uno algo muy simple, te pides como definirlo como que, ¿verdad? No podría definirlo. ¿Qué es una persona enferma? no bien nutrida, una Está persona... hablando de una causa de por qué estaría enfermo. ¿Pero qué es una persona enferma? Cuando ustedes están enfermos, Una persona en mal estado. bien, no funcionamos al 100%. O sea, no han tenido que hacer una prueba enfermo. Es como lo peor, es terrible, porque en realidad tú no funcionas al 100%. Ojalá estés en la camita durmiendo. ¿Y por qué tenemos que dormir? Porque así tu cuerpo baja al mínimo su trabajo y todo se enfoca en arreglarse, en preparar lo que está mal. Las plantas pasa algo parecido. Entonces, una planta sana son aquellas que tienen todas sus funciones fisiológicas al 100%, funcionando como una maquinita, como reloj. Se desarrolla, se multiplica, florece, son bellas, hermosas, muestran todo. En cambio, una planta enferma es aquella en que sus funciones se van a ver alteradas. Por ejemplo, función fotosintética, función de tomar agua, función de crecimiento, función de floración. Cuando vemos una planta que está dejando de florecer es porque algo está fallando. La planta se nos está enfermando, está enferma, ¿ya? Y las causas principales de que la planta se nos pueda enfermar pueden ser por estos organismos patógenos, que son los factores bióticos, o no, un ambiente físico mal cuidado, que puede ser un factor abiótico, que ya lo habíamos conversado un poquito. Hay una fotografía muy genérica, obviamente, como de colegio. En el lado izquierdo se ve una planta sana. ¿Y qué es lo que hace cuando está sana? Transpira, respira, hace fotosíntesis, crece, reproduce, hace hormonas y no sé. En el lado derecho podemos observar algunos de los síntomas más importantes dentro de una planta que está enferma. Tizón en el retoño o en las yemas, tizón foliar, pudriciones en el fruto, manchas foliares, marchitez, agalla, no sé si ven la agalla que está ahí, agalla de la corona, dice, agallas, pudriciones en las raíces, no se alcanza a ver, pero hay las raíces están negras. Con la galla cuando no deja que los nutrientes avancen. Lo suban, claro. Entonces,
muy genérico esto, obviamente no habla de las principales enfermedades, pero sí de algunos síntomas que podemos observar en una planta que está enferma. El concepto de fitopatología entonces es el estudio de las enfermedades en las plantas y que investiga tanto agentes infecciosos como las condiciones ambientales adversas. El ramo está más enfocado a los agentes infecciosos. ¿Cómo cuáles? Agentes infecciosos. ¿La bacteria? Bacterias, hongos, virus. Y me falta uno, nematodos. Todos vamos de tarea a ver el primer capítulo de Bob Esponja, porque me parece que ahí aparecen los nematodos, también tengo que verlo. Y todos me mencionan lo mismo. Ah, sí, profe, lo van a ver en Bob Esponja, primer capítulo. Ahí está. Le dicen nematodos, creo. Son nematodos. Ya. Muy bien. Hongos, virus, bacterias y nematodos. Y condiciones ambientales adversas, ¿como cuáles? Humedad. Alta humedad, alta temperatura. Alta humedad, alta temperatura. O muy baja temperatura. pH, falta de nutrientes. Siempre eso que va como a chantar un poco la planta, que nos pueda mostrar todo su potencial, pero por razones abióticas. Estudia también los procesos por los cuales las plantas empiezan a desarrollar una enfermedad. Interacciones entre los agentes que ocasionan que se enferme una planta y los métodos también para poder prevenir que se enferme la planta. En la fotografía podemos observar una planta que claramente está enferma. ¿Saben qué planta es esa? ¿Trébol? No. Si no, no lo preguntaría. No. Chicos, les voy a enseñar algo que a mí me costó sangre. Porque lo hice en un herbario y yo muy feliz, muy contenta, puse esta cuestión así. Y le puse trébol rosado, familia de la fabácea, fabácea. Y me dijeron, esto no es un trébol. No es un trébol. Morí, pues, obviamente. Chao. Entonces, porque claro, uno cree, está convencido, ¿sabes? Tiene un trébol y yo busqué las fichas técnicas del trébol y no era algo. Entonces aprendimos, nunca más se me olvidó, que el trébol es así. Y tiene ahí como unas cositas así blancas. Y es de la familia de las fabáceas. O sea, de los porotos, de las lentejas. Tiene una florcita que es como así. Como así. Así es la florcita de la fabácea. Una cosa así. Esto es un trébol. Fabácea. O sea, le ponen nitrógeno al sistema. Eso de ahí, chiquillos, es un vinagrillo. Vinagrillo, que sería raro. Vinagrillo. Hojas de corazón. Conocidas también como las oxalis. Ah. Oxalis. Oxalis. ¿Alguien conoce esa que es la planta mariposa? Le dicen. Se abre y se cierra. Esa misma. Esa es una oxalis. Y la flor es completamente distinta de una fabácea porque la de la oxalis son como unos tubitos. Así. Tienen como 5 pétalos así. Bien bonito. Profe, la Oxali es cetrioca. Porque Me preguntó lo mismo el Felipe. parece que sí, porque creo que en la noche. No, S3. Tuvimos que investigarlo, sí, de hecho por eso me demoré. S3. Porque también me dijo que es considerada como suculenta, pero no es una suculenta. Lo que pasa es que tiene rizoma. Tiene rizoma, pero no es suculenta. El oxalis, entonces, familia de las oxilaceáceas, parece que es otra cosa, una planta tóxica que los animales no pueden comer, ni nada, yo la veo. Entonces, la foto de aquí, ¿qué es? Un oxalis. Un oxalis o un vinagrillo, ese es el nombre técnico de esta maleza. Vinagrillo, vinagrillo. Una oxalis, hojitas de corazón, oxalis, hojitas así, este es el trébol, de arriba el trébol. Entonces, hay que no confundir porque esta es tóxica y esta. Ya. ¿Y qué le pasó al pobre vinagrillo que está ahí? Un hongo. Uno. Esa enfermedad naranja se llama roya. Nombre común, así como vernáculo. Roya. Las royas son así naranjas. Naranjitas. Ya. Algo de historia. La verdad es que nos precede bastante el tema de las enfermedades de las plantas. Lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero antiguamente, en 1200 a.C., en las Vedas, que son libros de texto de los indios, ya se hablaba de pudriciones de los cultivos. En la Biblia se hablaba del abrazamiento y del tizón.
enfermedades de las plantas como maldiciones que le podía caer a un pueblo, o el pueblo de Israel en este caso. Entonces ya es algo que nosotros nos persigue y es como algo a lo que le teme el hombre, que se nos enfermen las plantas. No sé si han visto ustedes como un cultivo enfermo con para pegarse, les voy a mostrar una foto enseguida. Y resulta que en Grecia, la cuna de los filósofos, en el 370, ya Teofrasto se dio cuenta de que las plantas enfermaban y notó que, por ejemplo, algunas enfermedades eran más severas en tierras bajas y las rollas eran más comunes en cereales y leguminosas. Las rollas. Ya se hablaba de la roya en ese entonces. ¿Qué es eso? Eso. ¿El virus? Lo naranjo. Eso eran las rollas. Ya se hablaba. Naranjo es roya. Las rollas sí son súper comunes. Ahí saben dos enfermedades, o como nombre muy genérico de enfermedad, la roya y los tizones. Roya y tizones. Síntomas, chiquillos, si yo veo una cosa así, ya de verdad me cambio de rubro. Lo que observamos ahí, chiquillos, es el concepto de síntoma y necesito que entiendan muy bien la diferencia entre síntoma y signo. Síntoma, manifestación externa de una enfermedad que puede ser percibida por nuestros sentidos. ¿Qué observan ahí? Pudrición de la planta. Pudrición, así, muerte absoluta. Hay frutos, pero no hay verde. Ahí quedó la escoba. Entonces, ¿qué sentidos podemos usar nosotros para notar que la planta está enferma? Vista, ¿Y cuál tacto. otro? Sí, tacto. Sí, la cuestión también podrida. ¿Qué es lo que hace uno cuando toma los tomatitos? Hay una cacha así, la cuestión está Y podrida. el olor de pudrición igual. Ahora, mi hermana tiene un invernadero, chiquitito, un invernadero, y tenía zapallos italianos, o pepinos, no me acuerdo. Y dice que un día entró y sintió un olor a hongo, así como el tomate cuando se te queda afuera y se pone peludo. Ese olor, como a moho. Y empezó como levantaba la nariz, empezó a observar, y de repente se dio cuenta. En el cuello de un pepino estaba blanco, estaba con pelusa. Cosa cuestión la tiró para afuera. No sé qué hizo con ella, pero obviamente no la tiró a la compostera. Y así se dio cuenta, Así se dio cuenta, por el olor, solo por el olfato, porque es bien fuerte el olor a hongo, si lo conocemos, el olor como a moho, como a Bueno, baño igual apretado, no sé. ella ya tenía el olor acostumbrado de su invernadero. Entonces, Sí. de haber entrado, haber sentido el Ahí tiro lo de la cacho, diferencia. sí. ¿Cuál es la diferencia entre signo y síntoma? Vaya, calmación. De todas maneras, el síntoma es la reacción de la planta. La planta se marchitó, el síntoma es la marchitez, la planta se puso amarilla, la planta se murió, lo que le pasa a la planta. Por otro lado, signo es la presencia visible del agente causal, cuando yo estoy mirando al culpable, cuando yo miro el hongo, cuando yo miro el nematodo. Difícil porque igual son microscópicos, pero cuando los miro, ese es el signo. Por ejemplo, en este caso, yo tengo esta hoja que tiene ovidio. Ahí tenemos la otra enfermedad, ovidio. ¿Qué pasa si yo toco esto y le miro las manos? ¿Cómo las tengo? ¿Por qué? ¿Qué tengo en las manos? Hoja. Células muertas o hongo, ¿no? Hongo. Tengo, esta cuestión me queda blanca con esporas y con micelio. En este caso, esto es el signo, porque estoy viendo al agente causal. Estoy viendo el canalla, el gatito, enfermándome la planta. ¿Sí? Entonces, síntoma es lo que le pasa a la planta se marchita, la planta se pone naranja, o se pone verde, o se pone clorótica. ¿Y esto? Signo, porque estoy mirando al agente causal, al hongo, el micelio del hongo. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ejercitarlo, vamos para allá. Y el práctico que viene también lo vamos a ejercitar. Ya. Signo o síntoma, ¿qué observan ahí? Signo. ¿Por qué? O sea, ya te mostré la ¿sí? O sea, la después. ¿Y esto que está café? ¿Qué será? Ese es síntoma. Porque es lo que le está pasando al fruto. Se ven las dos. Se ve el signo y se ve el síntoma. El signo, penicillinum que está ahí, y el síntoma, el pardeamiento, o que se te achica, o que se
Oye, pero esa enfermedad es súper canalla, como que de repente aparece en el limón. Tú compraste el limón y el otro día tenías 2 de así como enteros y ya los perdiste. Eso es súper muy buena colonizadora. Ya. Súper. Agente causal. Detrás de los síntomas, obviamente, y de los signos que nosotros observamos, vamos a ver al microorganismo que es el causante de que la planta se enferme. En este caso sería el agente causal. El agente causal, para que se diera esto, tiene que haber encontrado a un individuo susceptible en unas condiciones favorables para él. Listo, estoy dado al éxito. Y se me dio la enfermedad. Vamos a ver más adelante que esto se llama el triángulo de la enfermedad. Como bien sabemos, hay agentes físicos, químicos, que son los abióticos, pero el ramo se enfoca mucho más a los bióticos, a estos personajes como de acá. Esa imagen microscópica es de la botritis cinerea. ¿Cómo se llama? Botritis cinerea. 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 Botritis cinerea. 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 Epidemiología, un término que yo creo que ya hemos escuchado bastante, es el estudio de las distintas interacciones para que se den estas enfermedades, donde tenemos al patógeno, tenemos al medio ambiente, tenemos al hospedero, los vectores, si es que hubiesen vectores. Por ejemplo, lo que pasó en el COVID. Hace 2 años atrás nos decían que el COVID le daba solamente a los adultos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la gente susceptible, en este caso, eran los mayores de 25 años. Y después dijeron que ahora no, que ahora son los niñitos en el jardín son los que le están dando el COVID, le están dando grave y no sé qué. Por lo tanto, todos esos estudios los hacen los epidemiólogos. Esa es la biología, estudia como todo el conjunto para que se dé esta enfermedad. El vector es este personaje que se encarga de transmitir de uno a otro. ¿Qué animal es ese que está ahí? Un pulgón, un áfido. ¿Por qué este compadre, chiquillo? No solo se dedica a chuparle la savia a la hojita, no solo me deforma la hoja, además me deja un regalito, me deja virus. Es un vector de virus, no todos, pero hay unos que tienen virus y me transmiten virus a las plantas, ¿ya? Ese sería un vector, el que se encarga de transmitir la enfermedad de un lado a otro. Ahora nosotros también podemos ser vectores de enfermedades. Por ejemplo, podamos un arbolito enfermo y con la misma tijera de poder nos fuimos a un árbol sano. ¿Qué harían ustedes con la tijera de partida? Se va limpiando. Se desinfecta. Hasta los zapatos se deben desinfectar. Si estamos en un invernadero que está lleno de roya, el maíz, lleno de roya, entramos y estamos pero llenos, salimos del invernadero y el otro invernadero no tiene nada de roya, ¿qué hacemos nosotros? Yo me cambiaría de ropa entera, que me bañaría. Claro, que algunos la queman. Pero de partida, sí, pues yo estoy siendo un vector. Por lo tanto, idealmente yo me saco la ropa. Hay algo que se llama los pediluvios, no sé si lo han escuchado. Los pediluvios se usan mucho en los invernaderos, que son como una palangana en el suelo con agua y con cloro. Entre. Desinfecta los zapatos. Ese cuadrado que es como antes de entrar en el ¿Qué está en el suelo? no, que es como una cabina antes de entrar en Ah, capaz que te desinfecten el cuerpo, no lo sé, me pillaste. No sé, yo no me dejaría echar claro en la cara, pero no sé. Pero el pediluvio por lo menos para desinfectar los zapatos. Ahí nosotros estamos evitando ser vectores también de enfermedad. Epifitia, ahora sí vengo con la palabra epifitia, del griego epi, sobre, epidermis, ¿se acuerdan? Epi, encima, fiton, planta. Epifitia, chiquillos, es lo que en español podría ser una epidemia. Es lo mismo. Cuando nosotros estamos viendo una epifitia es cuando vemos que está la escoba en nuestro invernadero. Estoy en presencia de una epifitia, de una epidemia. O sea, ver una planta enferma, la saco ya, bueno, a lo mejor no me afecta en nada. Pero si estoy viendo que tengo toda una hilera de plantas que se me están muriendo, ahí yo ya me entro a preocupar porque estoy en presencia de una epifitia. Por favor, no olviden la palabra que es así, epifitia. Mientras que la palabra epífita, que de verdad son muy parecidas, son plantas que crecen adentro de otra planta, arriba de otra planta. Fíjate que de repente hay como musgos que salen arriba. Eso es una epífita. Planta que crece arriba de otra planta. En este caso es una epifitia, que son epidemias. ¿Alguien reconoce esa foto? ¿Sabe dónde es? la peste negra, la peste negra. Peste negra. Dicen que recogían los cadáveres con pala en Europa. No fue pandemia, porque obviamente las comunicaciones en esos años no eran como lo son ahora. Seguramente, si hubiese sido en esa época lo del COVID, hubiese quedado en China y hubiese quedado en la historia. Pero esta, la peste negra, dice la historia, que murió 1/3 de la población europea. 1/3.
como si hubiese muerto todo el grupo de sangre. Un tercio. Un tercio. Eso es una epidemia. Pasa lo mismo con las plantas, ¿ya? En ese caso se les dice epífilia. Fisopatía. Nosotros definimos fisopatía cuando la enfermedad viene por un agente abiótico, y lo vimos en fertilización agrícola, ¿se acuerdan? ¿Algo? Hablé harto de las fisopatías. ¿Y se acuerdan qué fisopatía es esa de ahí? ¿Por qué? Necrosis es un síntoma. Pero ¿por qué es la necrosis? Una bacteria. No es bacteria porque es abiótico. Se está atacando en el mismo lugar. No. Lo ¿Era por mostré, lo falta? pregunté en la prueba. ¿No era por falta ¿Falta de qué? de potasio? No, casi. ¿Fósforo? No, Viernes. Ah, era el Calcio. boro. Calcio. falta de calcio, Blossom-and-Rot. ¿Se acuerdan que les dije que todos esos nombres ciúticos en inglés eran por fisopatía? El Rippering, el Pitting, Blossom-and-Rot. Todo eso son porque son fisopatías. Lo que le pasó aquí, la planta, al no tener calcio, esta parte se empezó a hundir. Ahora, si viene una bacteria, un hongo, no puedo recordar la palabra así como oportunista, vamos a verlo, pero es un oportunista que llegó ahí porque está débil esa zona del fruto. Pero lo que estamos viendo ahí es una deficiencia de calcio. Fisopatía. ¿Cómo se llama esa fisopatía? Blossom-and-Rot. Blossom-and-Rot. ¿Cómo? Blossom-and-Rot. R-O-T. Blossom-and-Rot. Falta de calcio. Fisopatía. Insisto, si tiene de repente un honguito por ahí, no es la causante de todo ese daño. Porque llegó ahí porque aprovechó el daño, ¿no? ¿Sí? ¿Sigo? Naturaleza y desarrollo de las enfermedades. Bueno, ya hemos hablado un poquito más largo y tendido acerca de que podemos separar las enfermedades en dos grupos, dependiendo del origen que este tenga. Tenemos los bióticos, seres vivos, metimos a los virus porque en realidad no hay dónde meterlo, porque es como un agente orgánico, igual que una cadena de ADN tampoco se hace sola. Pero lo metimos acá. Bacterias y fitoplasmas, que son tipos de microorganismos que atacan solamente a las plantas. Hongos, nemátodos, plantas parásitas. Tampoco llevan dónde meter la planta parásita, así que la dejaron acá como una enfermedad. Protozoos, virus y viroides. Esos son agentes bióticos, el ramo se concentra en ellos. Y abióticos, bueno, ya lo hemos conversado, temperaturas extremas, golpes de sol. No sé si les han visto manzanas con golpes de sol, ¿cómo están? ¿Cómo quedan? Que se secan por fuera, ¿no? No son las Quedan que quedan como es verdad, ásperas. una verdadera quemadura. Es como una quemadura. Mm. Quemadura negra y con una que queda Se horrible. busca áspera por fuera. Eso es una fisopatía. ¿Enfermedad? Fisopatía. Como la forma genérica en la que nosotros tratamos de diferenciar estos dos conceptos. Ahora, cuando nosotros observamos varios síntomas en una planta, estamos en presencia de un síndrome. Porque en realidad poder definir qué enfermedad tiene una planta con un puro síntoma es súper difícil. Ustedes llegan al doctor, se sientan y digan, ¿qué le pasa? Y usted dice, me duele la cabeza. ¿Qué les va a decir el doctor? Ah, tienes meningitis. No, ¿qué les dice el doctor? ¿Pero qué ha hecho? una agüita de hierba. No, pues buen doctor. Hace preguntas sobre cómo fue. Pues. Preguntas, pero ¿cómo fue así? Exposición. Si hubo ya. exposición a temperatura o exposición a humedad, si hubo mala alimentación, mal ¿Cuánto tiempo dormir. lleva con la enfermedad? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué más? Empieza a decirte, te duele la cabeza, ¿y qué más? ¿Y dónde? ¿Qué grado? ¿Y cómo? ¿Qué ¿Es dolores? pulsátil? ¿Qué más te pasa? Hagamos una muestra de sangre, hagamos una muestra de orina. Si viene de Porque el dolor de familia. cabeza por sí solo no me va a decir que ya lo tengo. Sería súper irresponsable. Pasa lo mismo con las plantas. La planta está clorótica. Puse cara así como de, no sé si se nota, pero puse cara de circunstancias. ¿Qué más? Si yo veo una planta amarilla puede ser cualquier cosa. Y me pasa mucho, profe, a mi planta le pasó esto. Y me muestran una hoja con mega zoom, con una mancha necrótica y qué sé yo, como si necesito tener como el macro de lo que le pasa a la planta. ¿Qué más tiene? ¿Dónde está? Y habitualmente logramos dar con un tentativo de diagnóstico. Pero la verdad es que nosotros idealmente tenemos que observar el síndrome completo, el conjunto de síntomas que presenta la planta para poder saber qué diablos le pasa, ¿ya? Entonces, en las enfermedades en general, en las plantas,
van a desarrollar síntomas característicos, pero que rara vez son específicos. Clorosis, marchites, necrosis, como muy amplio para todos. Por eso tenemos que ver la suma de todas las características que tenemos. Voy a tomar un poco de agua. El- Ok. Mencioné recién, chiquillos, que para que se dé una enfermedad tiene que darse tres cosas. Tres cosas. 1, hospedero susceptible. 2, agente causal virulento. Y condiciones ambientales favorables. Esas tres cosas juntas ocasionan la enfermedad. Si el avance de esta enfermedad ya sea lento o rápida, podemos estar en presencia de una epifitia. Principalmente si la enfermedad se reproduce rápidamente, estamos ante una epidemia o una epifitia. Y la magnitud de la enfermedad se va a medir sabiendo cuántas plantas tengo enfermas, cuántas partes del tejido tengo enfermo, porque vamos a ver plantas que tienen oidio, y seguramente ustedes también van a ver plantas, una plantita de su jardín que debe tener un poco de oidio, pero ahí tiene un poco de oidio nomás, está enferma, pero que tendrá 4 hojas con oidio, no le va a pasar más que eso. Obviamente después el tiempo puede hacer que se enferme mucho más, pero obviamente la magnitud de esa enfermedad no es tan grave, que de repente tener todas las plantas muertas de un día para otro. Él lo iba a explicar enseguida, pero ¿a nosotros nos da distemper? No, porque no somos aptos para... ¿Por qué no nos da distemper? Porque el virus no es compatible con nosotros. Por eso. Ese es el hospedero susceptible. Entonces, ¿quién es el hospedero susceptible del distemper? Los perritos. El perro, el zorro, el lobo, Todos los caninos. los canes. A ellos les da distemper. Por lo tanto, el hospedero susceptible es el individuo que puede ser afectado por la enfermedad. A mí no me da botritis. ¿Por qué a mí no me da botritis? Porque no es planta... Yo no soy hospedero susceptible, no me acuerdo. Entonces, para que se dé una enfermedad, necesito la enfermedad dando vueltas por ahí, el hospedero susceptible y el ambiente favorable. COVID. ¿Qué condiciones se tiene que dar para que nos dé COVID ahora? Espero que no nos pase, pero... Que seamos humanos. Ya, humanos. Tenemos que ser todos humanos, hospedero susceptible. ¿Qué más? Que haya un contagiado, es decir, el agente causal dando vueltas. ¿Y qué más? Las condiciones. Condiciones, que esté cerrado, que haya una temperatura que hace que el bicho se disemine, etcétera, etcétera. Y estamos fríos. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Ahora más o menos. Este es el triángulo de la enfermedad, lo voy a ver en detalle en las próximas diapositivas. Por lo tanto, chiquillos, la presencia de esta enfermedad, vamos a ver que una o varias de las funciones normales que tiene la planta se van a empezar a ver alteradas. Algunos tejidos se debilitan, otros pueden tener otro tipo de sintomatología, que pueden crecer en exceso, formar tumores, otras como que quedan amarillas y ahí quedan, otras que quedan manchadas, y otras simplemente que mueren. Ahí depende de la fuerza que tiene la enfermedad o de la incidencia que también tenga. No sé si han visto tumores como eso en los árboles. Se pegó. En los plátanos orientales siempre hay uno que tiene ese tumor. Ya. Honestamente no sé qué enfermedad es la que tiene el plátano oriental. No tengo idea. Pero habitualmente los que causan esto son bacterias. Hay una bacteria que entra acá y hace que las células comiencen a recibir como un mensaje extraño. Multiplícate, multiplícate, multiplícate. Esta parte no es para multiplicarse de esa manera. Multiplícate, 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 multiplícate. Y ese es el tumor. Ese tejido no está muerto, pero claramente el árbol está enfermo. ¿Eso pasaría a ser deformidad? Es una deformidad, sí, una deformidad. Entonces nosotros vamos a poder ver, observar esos tejidos anómalos cuando tenemos una planta enferma. Ese tipo de síntomas se denomina o hipertrofia o hiperplasia. Hiper, crecimiento de tejido. Hipertrofia o hiperplasia. Ahí estamos en presencia de un signo o un síntoma. ¿Signo o síntoma? Síntoma. Síntoma. Muy bien, síntoma. Por otro lado, chiquillos, estos agentes causales y las enfermedades infecciosas están siempre en un ciclo.
Todas las enfermedades tienen este ciclo de vida. Imagínense, chiquillos, lo rápido que es la enfermedad esta de los cítricos, el penicillinum, que cuando está verde, estamos en esta fase de acá, reproducción y diseminación. Cuando le hacemos así a cuestión y vuelan las esporas, es porque estamos en esta etapa. Antes de eso, tuvo que haber existido una inoculación, la penetración de los micelios hacia adentro del tejido, infectar, colonizar, invadir, crecer, reproducirse y diseminarse. Y luego sobrevivir. Cuando decimos sobrevivencia del patógeno en ausencia de un hospedaje, o de un hospedante, perdón, es lo que, por ejemplo, ustedes tienen desinfectado el mesón, ponen un tomate y el otro día se les puso pegó. O las cosas que se te echan a perder en la cocina. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas se echan a perder en la cocina? Porque quedaron con condiciones aptas para que viva la Y bacteria. aparte de eso, porque el patógeno dejó sus esporas, que son estructuras de resistencia para aguantar hasta que aparezca un hospedero susceptible. Hasta que se den las condiciones. Y ahí tenemos que desinfectar el mesón, pero chiquillos, aquí seguro que estamos llenos de esporas dando vueltas. Claro que ninguno es susceptible para ser atacado por fitóftora o algo así, pero andan dando vueltas. ¿Ya? Conoidios. Así es que por eso es importante ese tema de la desinfección. Si ustedes quieren almacenar fruta, pueden desinfectar la fruta también, para que les dure más. Porque esporas hay por todos lados. Ya. Miren, ¿quién es la señorita aquí? Botritis Cinerea. Botritis cinerea. Botritis cinerea, no lo voy a olvidar más. Botritis cinerea. También conocida como pudrición gris, como obvio, ¿no? Ok, en esta parte que está aquí de la frutilla, yo la toco. Está blandita. Ok, esta parte blanda. Igual la corte no se pasa. Sí, igual se come. Un poquito de azúcar. Ok, yo toco esto. ¿Qué será? ¿Signo o síntoma? ¿Qué síntoma será? Pudrición. Una pudrición. ¿Y esto de acá? Sí. Signo. Estoy viendo la botritis. Su micelio, sus esporas, toda su polinización completa, ¿sí? Es súper polífago la botritis. De hecho, lo más seguro es que si la uva se le pudrió, es por botritis. Si la frutilla se te pudrió, es por botritis. Venga acá. ¿Signo o síntoma? Síntoma. Signo. Eso es un signo. Ese es signo. Ya Porque de se ve. partida, aquí está la pista. ¿Cuál es el agente causal? Afuera. Es una bacteria. Reprobado. Dice agrobacterium. Así que- Ya. Agrobacterium, por lo tanto, esto es una. Virus. Oye, pero lo que tú dijiste me ha pasado en las pruebas, así que de verdad no me extrañaría. En una puse Agrobacterium tumefaciens y me ponen virus. De verdad, como que ya las mechas. Agrobacterium es una Bacteria. bacteria. Por lo tanto, estoy mirando la bacteria de aquí. Sí. ¡No! No. ¿Cómo va a mirar la bacteria así de tremendo ojo? Es que como está de cerquita. Me acaba de saludar Eso es ese. síntoma. Esos son tumores. En las raíces. Estos son tumores del tejido lignificado de las raíces, sí, pero tú lo abres, pero el resto es de raíz todavía. Es una raíz que está deforme, pero es feita y todo, pero es raíz todavía. Agrobacterium, como que el nombre lo dice todo. Agro, porque es de importancia agrícola, bacterium, una bacteria, tumefaciens hace tumores. Miren ese. Agrobacterium tumefaciens. Ahora, chiquillos, vemos estas raíces así. ¿Cómo habrá estado arriba la planta? Mal. No sé. Podría, seca. Seca porque no se puede absorber nutrientes. Los nutrientes no son. O sea, si la planta llegó a estar seca es porque en realidad llegamos muy tarde. Pero antes de que esté seca, Con, unos días antes, ojalá. con síntomas de debilidad, pues de marchitez. Síntomas de marchitez. Entonces vamos a ver en este caso el tomate, por ejemplo, de repente que está mustia. Te dice, pero si es regado, tengo el tema del atepero, tengo esa idea. ¿Qué pasa? ¿Cómo tengo la planta mustia? ¿Qué hacemos? Decimos, chuta, parece que a lo mejor puede ser una causa biótica porque yo la miro, no tiene micelio, no tiene pudrición por ninguna parte, está mustia nomás. Una opción es arrancar la planta. Arranquémosla. Veamos qué es lo que tiene las raíces.
arrancamos. ¿Cómo están las raíces? Se cortaron, quedaron en la tierra. Están como rosario. Está enfermo. Pero tuvimos que hacer esa destrucción para darnos cuenta. O sea, no voy a volver a poner la plantita y en la materia. ¿Hay otra opción? Una persona con ojo demasiado clínico puede darse cuenta solamente mirándola si tiene bacterias estupefacientes, pero en realidad es como difícil. Es muy de raíz esta enfermedad, muy radicular. Pero, ok, entonces, el agente causal del Agrobacterium tumefaciens es una bacteria. ¿Y la Botrytis cinerea? Un hongo. Un hongo. Bien. Creo que hay algunas condiciones que puedan favorecer ese tipo de bacterias o como para tratar de evitar que... ¿Les gustan los ambientes calientitos a las bacterias? ¿Cómo? Los suelos calientitos. Y húmedos, siempre para poder moverse. Humedad y calientito, sí. Ah, Sí. No, y si metiste esa cuestión y la bacteria está ahí metida, planta otra cosa mejor. Un ambiente, un hospedero que no sea susceptible a la otra bacteria. Pero, ¿sí la tierra que hay infectado o está ahí? Duran, a veces pueden durar como 2 años. Hay unas cosas que duran como 20 años en el suelo. Que es meloidogine, me parece. Ya, cloaca. ¿Han visto esa enfermedad en el durazno, no? Sí, los que tienen durazno, duraznero. Traten de observar. Por favor, si alguien tiene durazno en su casa y tiene cloaca, tráigame para que la observemos. Yo también voy a tratar de buscar y observar, todavía mientras haya busca. La cloaca, también llamado Trafina deformans, los nombres son bien así, con respecto al síntoma. Trafina deformans. Esto que estamos observando aquí, ¿qué creen ustedes que es? ¿Signo o síntoma? Signo porque es un hongo, po. ¿O no? ¿No es un hongo? Es un hongo. Entonces sí se ve, po. Signo. ¿No? Es un síntoma. La hoja se deformó. La hoja formó esas agallas deformes. Si uno la da vuelta a la hoja está como llena de cavidades. Creo que, a ver, nunca he visto en detalle la cloaca, pero adentro tiene como los pelitos, recién ahí. Y si es que no por dentro. Pero lo que estamos viendo ahí es un síntoma. El síntoma que puede ser una hipertrofia o una hiperplasia celular, además del cambio de color que se pone colorado. ¿Y el signo estaría al abrir ese pedacito? El signo tendríamos que mirar bien si es que se ve el pelito o el hongo de la cloaca. creo que las enfermedades pueden causar más de algún síntoma. Sí, sí. Por eso tenemos que observar el síndrome completo. Pero la cloaca además tiene frutos medios deformes, una planta súper debilitada. Y es canalla la cloaca porque queda de una temporada para otra. O sea, se te enferma en este verano, se te enferma y recién al otro primavera te empiezas a dar cuenta cuando empiezan a tirar las flores o las hojas que están saliendo así, o que se te empiezan a deformar. Cuando ya está avanzada la Sí, enfermedad, sí, empieza a- cuando ya está avanzando. Sí. Por eso hay que tirar en invierno preventivo y tratar de controlar. Lo de allá no es soya, roya. La enfermedad se llama roya. Las royas son las puchinias. ¿Se acuerdan que le mostré el vinagrillo recién? Que tenía roya. ¿De qué colores son las royas? Naranjas. ¿Verdad? O- Naranjas. Las royas son naranjas. Puchinias. Las puchinias en general. Puchinia sorgi, puchinia titichi. Todas las puchinias son royas. Pero sí. Entonces, chiquillos, ¿qué observo yo aquí? Signo. Signos. Esas son pústulas. Uno las mira de cerca y son verdaderas pústulas. Ese es como un hongo. Es un hongo. Ah, ya. Es un hongo. En general los hongos son visibles. Son súper visibles a la vista, a simple vista. ¿Y el síntoma? ¿Logran notar algún síntoma por ahí? Sí, la deformación de la hoja pierde no turgencia. deforma, la verdad es que no deforma tanto. A lo O mejor sea, sí la deja de mustia. Sí, pero por no eso deforma. la marchitea. Marchitez y decoloración. Sí. Sí. A la roya. Las puchinias. Hongo. ¿Ese es un nombre como griego o ¿Quién? lo que dice melo? Meloidogine. Como latín. Ah, Meloidogine. Meloidogine hace este rosario en las raíces. Nemátodo de la raíz. Nemátodo del nódulo. Chiquillo, esta cuestión es una maldición que te toque el nemátodo. El nemátodo, acuérdense que son microgusanitos. Este microgusanito, la hembra, se mete dentro y se pone a comer de la savia. Entonces empieza a defenderse, tengo un cuerpo extraño, y se empieza a echar la raíz. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo aquí? Signo, síntoma. 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 El signo no se ve. Tendríamos que mirar al microscopio para observar ahí la meloidogina.
Entonces, ahí tenemos un nemátodo. Chicos, dispárenme un nemátodo, o díganme el nombre de un nemátodo. Trips. Ajá. ¿No? Casi. Meloidogine, ahí tenemos uno. No pueden salir de este ramo sin al menos saberse un nemátodo. ¿Cómo se llama este? Meloidogine. 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 ¿Sí? Meloidogine. Meloidogine. En este caso es SPP, o sea que hay millones de meloidogines. ¿Cuál meloidogine? No tengo idea. Pero meloidogine. Con eso ya estoy Pero si va a contentita. presentar esos síntomas, La meloidogine sí. Ya. Sí. Todo lo que es nemátodo. Nematodos en general sí deforman. Deforman las raíces del nematodo. Sí. Meloidogine. La de allá, signo o síntoma. Signo. La cuscuta también llamada como cabello de ángel. Como un cabello rubio que tienen estas plantas. Esta es nativa, chiquillos. Esta es una planta parásita. La muy patúa ni siquiera tiene clorofila. Ni siquiera tiene clorofila. ¿Y por qué dijeron que era planta entonces? Una vez lo preguntamos. ¿Pero por qué dijeron que era planta si no tiene lo básico que es la clorofila? Porque tiene pared celular, tiene vacuola. Todas las características de una planta, excepto clorofila. Entonces, como no tiene clorofila, la muy patúa Se come la le pone clorofila. las raíces en los haces vasculares y chupa la sangre. Como buena chilense. Cuscuta chilense. Esta se ve en la zona central. Observen cuando vayan a Olmué, yo la he visto en Olmué, la he visto en Pirque, traten de observar y de repente van a ver un arbusto, pero toda chascona. Por eso, la cuscuta chilense. No tiene como hojas de su propio árbol. O sea, es como Es que se la come, la envuelve así, se la... ¿Ah? Como que hiciera un pasto arriba, sí. Es muy extraño. Sí, yo creo que tienen que haberlo visto, pero no se han fijado. Pero hay, harto, bien como la cuscuta chilense. Profe, ¿y eso no se considera como epíteto? Es una epífita. Es una epífita, efectivamente es una epífita. Sobre Pero por qué. eso te decía, como no hay dónde ponerla, Claro. ya dejémosla como una fitoplasma de planta. Una vez una alumna me dijo, profe, ¿qué diablos tiene mi acelga? Tenía una acelga con una cuestión asquerosa, así larga. Gusanito. Era una Nemátodo. ramita, no era nemátodo, era una ramita de cuscuta. Tendría que buscar la foto. Pero era una ramita de cuscuta que le estaba saliendo a su acelga. Eso Mira, se puede contactar con el diente igual, ¿no? ahí me pillaste, no sé cómo serán las semillas de la cuscuta. Me pillaste. Tendría que investigar. Pero como es nativa, a veces ni la tocan, porque es como nativa. Que es de uno. Ya. Bien, ahí ya empezamos a soltar la mano un poquito con signos, síntomas. ¿Sí? ¿Diferencia? ¿Entendieron bien? Dígame un nemátodo. Melo. No sé qué. Meloidogine. Meloidogine. Gine como de gineceo, como de ginecólogo. Porque la hembra tiene una característica muy particular. Meloidogine. Ya. Relación patógeno-huésped-ambiente. Este, chiquillos, es el famoso triángulo de la enfermedad. Y antes que se me olvide, síganme en mi Instagram, que tengo Instagram, síganme en mi Twitter, que tengo Twitter. Tengo el Fitopatolotrivias, para el que todavía no lo sigue. Ahora voy a tratar de empezar a alimentarlo, lo tengo bien botado. Pero en la última cosa que yo puse estaba esto, el triángulo de la enfermedad. Otra página que es muy buena es Amante de la Fitopatología. Ahí también suben, de hecho lo encontré, se lo mostré a los chiquillos delante. Y en Facebook, no sé si tiene Instagram, pero en Facebook, lo último que subieron, acá está, Fitopatología. Ah, y en Instagram Fitopatología Académica también, es un cordobés. Lo tiene media botada si la cuenta, pero es bastante buena, habla mucho de la soya, de la enfermedad de la soya. Fito. Sociedad Chilena de Fitopatología, y hay otra. ¿Sí es el Instagram? ¿Ah? ¿En Instagram? ¿Cuál? Lo que está diciendo, ¿no? Fitopatología Académica, sí. Fitopatología. Académica. Parece que sí. Fitopatología. Acá está. Y amantes de la fitopatología, chiquillas, esa es buena. Usen, si es que siguen Facebook, métanse en esa, amantes de la fitopatología. En Instagram no se acuerda, ¿cierto? ¿Amantes? Parece que sí. Es que no sé, es, ¿no?
Pucha, a mí me habían salido los nematodos recién amantes en la de la fitopatología, no me apareció. No, sí, esa reglamos. Pero es bien interesante, chicos, porque así como que les va a salir una información de la nada, de repente están viendo sus cuestiones y les aparece la información, mira qué interesante, y siguen en lo suyo. Acá están, no. Clasificación de los nematodos, ¿ves? Ahí aparecen los hongos fitopatógenos. Ya. Chicos, entonces, ¿cuáles son las condiciones para que se me dé una enfermedad? Que haya un huésped. Un huésped susceptible, el agente causal y Un ambiente condición. las condiciones ambientales. El agente patógeno, entonces, que debe estar presente sí o sí, o sea, para que nosotros nos resfriemos, ¿qué condiciones se tienen que dar? Tiene que haber algo que nos enferme, ¿Cómo qué? como una bacteria. Tiene que estar, no es una bacteria, es un virus. El resfrío es un virus, igual que la gripe, es un virus. Tiene que estar, para que nos dé gripe, tiene que estar el virus dando vuelta por acá. Nosotros seríamos el hospedero susceptible ya por ser humanos. Ahora si andamos a pata pelada, a lo mejor nos hacemos más susceptibles todavía. Y el ambiente. Pasa lo mismo con las plantas en este caso. Entonces el patógeno tiene que estar presente sí o sí. Si por ejemplo tenemos estos patógenos que atacan a la raíz, tenemos que cuidar que el suelo no tenga ese patógeno. Si hay patógenos que son de hojas, tenemos que cuidar que el ambiente no tenga ese patógeno dando vueltas por ahí. E incluso entonces debemos tener cuidado, y algo que ya había mencionado, en que el polvo puede levantar algún patógeno. Las herramientas contaminadas, yo les decía que llega un punto, chiquillos, que a mí me pasa que las herramientas pasan a ser como un cepillo de dientes. Cuando uno anda con su tijerita podadora y la cuida la plantita y te la piden prestada, como que igual uno como que... Y estarán buenas tus plantas, no tienen ninguna enfermedad, o por último que te la entregue desinfectada. Pero uno cuando ya se da cuenta de esas cosas, que las enfermedades se transmiten así entre las plantas, uno ya cuida lo suyo, ¿ya? Resto de plantas, insectos también. Ejemplo, a mi hermana que decía que con el olfato sintió esa pudrición blanca que tenía. ¿Dónde creen que debe haber dejado ese resto de planta? ¿Cómo? ¿Dónde deja esa planta que está enferma con una podrida? Se debe Arriba. Lejos. ¿Cómo? Apartada. en un lugar donde se pueda secar. ¿Tiene compostera? ¿La pondría yo en la compostera? No. Ya yo con la compostera. La reintegraría y al... A la basura. Por eso hay gente que todavía quema rastrojos. Porque hay enfermedades que puede haber tenido y que a veces la única solución rápida es quemar. Nada más. Pero hay que deshacerse del bichito. Huésped, la planta que se puede infectar con un agente patógeno. No atado a las plantas de la cloca. De hecho, la cloca, chiquillos, la trafina deformans, ataca a los carosos, como el durazno, pero no ataca a damasco, no ataca a ciruelo, no ataca al almendro. Yo nunca he visto el almendro con cloca, nunca. Es súper exclusiva del durazno, súper exclusiva. En ese caso, entonces, su hospedero es como de dos especies. Y durazno principalmente. ¿Ya? Lo que podemos hacer nosotros, trabajar, por ejemplo, si tenemos distintas variedades, es mejoramiento genético para que una planta sea resistente a una enfermedad. Un durazno resistente a cloca. Uy, si eso pasara, todavía no conozco una planta, un durazno resistente a cloca. Pero se puede dar, existe mejoramiento genético, incluso a nivel de transgenia. Tratar de que esas plantas transgénicamente sean resistentes a una enfermedad. Y el ambiente. Y el ambiente es el más complicado de los tres, porque si llueve, chiquillos, ¿qué podemos hacer? Arrancarnos de la lluvia. No sé, pues chiquillos, si tenemos entonces la condición ambiental pero por delante para una enfermedad, estamos... Podemos nosotros manejar un poquito el invernadero y abrir las lucarnas para bajar un poquito la humedad, pero nada más. O sea, el ambiente es lo que tenemos. Ya, tratar de mejorar, insisto, en el tema de invernadero, pero cuando estamos al aire libre, si se llovió, si se inundó, si hay mucha humedad, si está pasando una neblina, y si todas las condiciones predisponentes para la enfermedad son altas. Y si está la enfermedad. Ya. Tenía esta tareita, pero en realidad lo pensé muy bien. Y no me entreguen la tarea ni me suban a un foro ni nada. Pero, para el práctico, acuérdense así. Para el práctico solamente me traen escrito, nada más, no me lo entreguen, pero traigan escrito para conversarlo porque es lo que vamos a hacer. No es difícil, si lo pensamos, chiquillos,
Yo les digo cuáles son los principales síntomas que afectan a los frutos. ¿Qué síntomas les pasan a los frutos? Marchitez, pudrición. El fruto no se Ah, marchita, se pudre, pero se pudre. Se pone, ¿no? Como blando. Ujú, Se descomposición. mancha, necrosis, ya. Esos son síntomas de fruto. Síntomas de hoja. Ahí sí se marchita. Marchitez, Deformidad. deformidades. ¿Qué más? Decoloración. Decoloración. Palabra técnica, ¿cuál es? Clorosis. Clorosis. Clorosis, necrosis. ¿Y en las raíces qué podríamos observar en las raíces? Deformación. También deformación. Las deformaciones, los tumores. También hay pudriciones a veces se ponen negras. Ahí no lo tengo, pero hay enfermedades que se llaman vasculares. La planta también se ve mustia, la miramos, no tiene ni un hongo. Pero tú la partes por la mitad y le ves los haces vasculares negros. Negros. Son enfermedades vasculares. Como interno. Por dentro, sí. Ya. Entonces, chiquillos, esto para el práctico cuando nos veamos. Porque esto es lo que vamos a trabajar. ¿Eso ya está disponible? Sí, yo lo subí al ABA, está listo. Profe, ¿hay una enfermedad vascular genética? No, fusarium vascular. Entra por los vasculares. Chicos, ¿por qué? Pero espérense. A ver, cuando lleguen ustedes a su casa, tecito, ya no se ve la teleserie, no sé qué se ve ahora. ¿Qué ponen ahora para ver? Películas, series en internet. Netflix. Cuando Netflix. vean Bleach o One Piece, no sé. Ujú. Y le pregunte el papá, la mamá, la pareja, lo que sea, oye, ¿qué habrán visto hoy día? ¿Qué van a decir? Nematodos. Signo y síntoma. Ya, signo y síntomas, nemátodos. ¿Como cuál? Como el algo de no me lo imaginé. ¿Como cuál? El me lo imaginé. Meloidogine. El me lo imaginé. Meloidogine, pero también meloidogine. Ya, ¿qué más? El triángulo de la enfermedad. ¿Cómo se va? ¿Qué más? Claro, tan simple como el ambiente puede afectar. Sí, el ambiente afecta que es parte del triángulo de la enfermedad. ¿Qué más? Otra buena salsecita. ¿Qué más? Agente causal. Epífica. Muy bien, que es epidemia. Epidemia para plantas, ¿verdad? Interesante, han aprendido varias cosas. ¿Qué más? Una más. Signo y síntoma. Ya la dije. Loca, los duranos. La cloaca del durazno, sí. Sí, que solamente ven. ¿Sabías tú que lo que tenía el árbol del durazno siempre fue cloaca? Van a llegar así. La diferencia entre el oxalis y la... A preguntar Uy, quién ¿verdad? tiene. La diferencia entre el oxal y el vinagrillo. Sí, son especies distintas. Ya, chiquillos, entonces con eso, les sugiero que se hagan un glosario con estas palabras raras que ya estamos usando mucho más. Hablamos de que las enfermedades se pueden clasificar dependiendo de su origen, el ciclo de una enfermedad y el triángulo de la enfermedad. Eso fue lo que. Cualquier duda me escriben. Es el biótico, genérico. Biótico, abiótico. Y nos vemos la próxima semana. Profe, lo práctico va a ser igual que como nuestra explicación, una semana una sección. Semana por medio. ¿Y cómo vamos a ver qué sección tiene la próxima semana? ¿O todos tenemos la próxima? Salto para allá. ¿Cuál es la que parte la próxima semana? Esperen, lo tengo acá. Le salió una fotito.